Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tratar un tema que creo sumamente importante para todo ciudadano, para todos los mexicanos. Em, Vamos a ocupar dos videos, pero te invito a verlos como de manera complementaria porque encierran en su unidad pautas muy importantes en un tema que se llama Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso. Este tema es muy importante para que después comprendamos otros mecanismos del ambiente democrático mexicano, pero no nos queda claro cuándo usar un amparo constitucional o la garantía de audiencia si antes no hablamos sobre este tipo de cosas. El artículo 13 al 23 pues obviamente tienen las características generales de este debido proceso. Sin embargo, pues bueno, cada artículo tiene su ley propia y donde puedes obtener ya especificidades de cada caso. Mientras tanto, me interesa que escuches cuáles son o que analices cuáles son los derechos que tienes para que pues obviamente puedas ejercerlos y defenderlos si es el caso. En primer lugar, vamos a retomar lo que dice el artículo 13 y en él dicen los expertos se enuncia el principio de igualdad ante la ley. Seguramente has escuchado que el artículo 4 constitucional decía o dice que mujeres y hombres son iguales ante la ley, pero el artículo 4 está hablando básicamente de la dignidad de pares que hay sin distinción de sexo, ¿sabes? Que también nos hace falta reconocer a nivel sociedad. Sin embargo, cuando hablamos del artículo 13 y decimos que en él refiere al principio de igualdad, es en el término de o en el terreno de enfrentarse a un juzgado, a un tribunal, a un proceso legal. Dice aquí, nadie puede ser juzgado por leyes particulares ni ser juzgados por tribunales diseñados para cada caso. ¿Qué significa esto? Ni tú ni yo vamos a estar siendo juzgados por leyes personales o individuales. Imagínate, pues obviamente esto se prestaría a ciertas injusticias. Entonces debe haber una ley común y tribunales específicos para atender los casos que apliquen a ese tema y a esa jurisdicción. Dice también el artículo 13, además de que todos debemos ser juzgados por las mismas leyes y por los tribunales comunes, también se menciona que hay los funcionarios que ocupan cargos de elección popular, por ejemplo, el presidente, senadores, diputados, mientras dura ese cargo o esa función, ellos tienen un fuero, lo que significa que hay ciertos privilegios o exenciones más bien jurídicas. Imagínense si el presidente ahorita, en lugar de atender los problemas de la nación, se dedicara a defenderse de las demandas que hubiera contra él, fundadas e infundadas, todas se tienen que atender. No lo dejaríamos cubrir o cumplir con sus funciones específicas o primarias, básicas. Entonces, se le da cierta exención jurídica, pero después de que su periodo termina, él se convierte en un ciudadano común y en ese sentido es igual ante la ley que todos nosotros y debe ser juzgado por las mismas leyes y por los mismos tribunales. Otra cosa importante para nosotros que dice el artículo 13 es que los militares, cuando obviamente están cumpliendo con sus funciones, pues tienen una serie de derechos, de obligaciones, de atribuciones, y si alguno de ellos, digamos, entre comillas, se equivoca y es sentenciado, nunca lo va a hacer en un juzgado civil. Hay una ley militar y hay juicios militares que son específicos para ellos. Pero también dice este artículo que los civiles, es decir, los que no somos militares, no podemos ser enjuiciados como si fuésemos militares. Ahí nos separan de manera muy específica. El artículo 14 para nosotros va a ser sumamente importante.
tiene 3 cosas que yo quisiera que tú analizaras y que registraras. La primera de ellas dice, no se vale la retroactividad de la ley. No se vale que yo aplique una ley nueva a un hecho pasado si esta retroactividad va a ser en tu perjuicio. Significa que si tú haces un delito, cometes algún delito el día de hoy y el día de hoy no hay ninguna ley que lo estipule por escrito, pero esta ley dice, no existe, pero pues si es un delito hay que crearla y esa ley se crea pasado mañana, no te la pueden aplicar, no hay retroactividad de ley en tu perjuicio. Solamente te pueden culpar por leyes existentes, no por las que vayan a aparecer, eso sería injusto. Hay otro elemento bien importante que menciona que es el principio al debido proceso legal. Nadie te puede privar de libertad, propiedades, posesiones, derechos si antes no hay un juicio llevado a cabo en los términos que la misma ley marca. Si a ti te violentan alguno de estos procesos, te detienen sin haber hecho un juicio. Ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones en las que sí te pueden detener, pero digamos no te pueden privar de la libertad definitivamente o enjuiciar, es decir, dar una sentencia si antes no hay un juicio donde tú te puedas defender. Eso es principio del debido proceso legal y vamos a ver en un video posterior va a dar oportunidad o va a dar pie a la llamada garantía de audiencia. Hay otro elemento que dice el artículo 14 y es en términos penales, en el orden criminal. No se puede perjudicar a alguien por una ley análoga. No te puedo decir, mira, pues no existe el delito tal y como lo cometiste, pero se le parece un poco, o yo creo que es igual de grave, entonces te voy a enjuiciar por una ley análoga. Eso no se puede. En términos criminales, en términos en el derecho penal, solo se te puede aplicar una ley exacta al delito que se está juzgando. Solo así. Este artículo 16 es sumamente importante y te pido por favor que lo revises con mucho cuidado. Vamos a poner un ejemplo. Margarita es partícipe de un delito. Puede ser homicidio, robo a casa habitación, robo a transporte público, huachicoleo. Y estos delitos que acabo de enunciar, homicidio, son los que hay un catálogo y en ese catálogo se estipulan los delitos que tienen como consecuencia la privación de la libertad. No todos te llevan a la cárcel. Pero los que sí están estipulados en este catálogo. De pronto, Margarita robó a transporte público y alguien la vio o la sorprendió cometiendo el delito. Cuando te cachan, cuando tú estás haciendo ese delito, aún los otros ciudadanos, aún los policías cercanos, no importa cuál sea su perfil, sí te pueden detener, porque te están tomando en flagrancia, porque lo estás haciendo en ese momento. Y hay, obviamente, testigos y pruebas suficientes para aprenderte. Eso lo dice la ley. Cuidado con esto. Pero no, vamos a poner otra vertiente del ejemplo y en este otro segundo escenario, Margarita no es detenida, se va a su casa, pero sorpresa, algunos de sus vecinos la vieron. Y como la vieron, le dicen, ojo, por proceso legal le tienen que decir a la autoridad competente. Esa autoridad competente para investigar y ratificar los testimonios y investigar bien qué pasó, van con una autoridad, con un juez específico para en el tema que se está tratando y en la jurisdicción. Si se sucedió en el Estado de México, pues es en el Estado de México donde van a dar seguimiento a este caso. Ese juez competente va a decir, ok, ya vi las pruebas que hay contra Margarita, en efecto, hay elementos suficientes
cometió un delito que se persigue o hay probable privación de la libertad, se puede escapar, vamos por ella y entonces hace una aprehensión o una orden de aprehensión. Ojo, como dice el número 1, 2 o 3 en color morado, esta aprehensión debe de ser mediante una orden escrita. Siempre debe de estipularse la autoridad que está realizándola y obviamente esa autoridad debe de ser competente en el tema. No todos los policías, no todos los jueces ven de todo. Están divididos por, digamos, algo así como por temas y repito, por jurisdicciones. Y además, esa orden de aprehensión debe decir específicamente los motivos por los que se redacta dicha orden. Si suponiendo Margarita robó este transporte el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, un día inhábil donde hay pocas personas trabajando, etc., la ley le da oportunidad a los ministerios públicos para hacer algunas órdenes de aprehensión, porque si no se hace, pues Margarita se da la fuga. Y sobre todo vamos tratándose de narcotráfico, tratándose de secuestro, de crimen organizado, pues es importante dar celeridad a los procesos. En ese sentido, si se hace esa orden de aprehensión, es con la finalidad de llevarlo inmediatamente al juez correspondiente a la hora o el día hábil que corresponda o que continúe. 26 de diciembre ya debe de estar en la cancha del juez para que él determine si continúa obviamente apresado o es dejado en libertad. La ley marca también, me parece que en el artículo 19, el tiempo máximo de detención. Y esas son 72 horas. 72 horas en las cuales la autoridad tiene que darte pruebas más contundentes para que permanezcas en privación de la libertad o dejarte libre. También la ley estipula cuándo y en qué cosas puede la autoridad dar una orden de cateo, qué tipo o qué parte de tu casa o de automóvil, de tus bienes, va a aplicar esa orden de cateo. Y no siempre, es más, muy rara vez se permite la intervención a las comunicaciones privadas. Esto es súper importante. La protección de tu correspondencia, todo lo que está debajo de tu correo electrónico son datos personales que solo a ti te competen. Y en el caso de los menores de edad, pues los tutores también tendrían que verse involucrados. Bien, tenemos derecho a que no sean divulgadas este tipo de datos. Y si de pronto alguien llega contigo y dice, tú participaste en el huachicoleo y se halló pruebas en tus correos electrónicos, en ese momento o cuando te apresan, también tienen la obligación de decirte qué tipo de información tienen de ti. Hasta aquí la primera parte del video. Vimos el artículo 13, 14 y 16 por ser de los principales o los que contienen información sobre el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.